Señor, toma nuestro corazón. Esta noche venimos juntos a decirte, acá en tu casa, en la casa de los hermanos que nos están mirando, queremos cambiar. No hay un corazón que tú no puedas transformar. No hay vida que tú no puedas redimir y cambiar y darle otra oportunidad. Por eso, Padre, te pedimos, en tu nombre santo, nombre que es sobre todo nombre. Si en esta tarde en tu corazón hay esa necesidad de decirle, Señor, ayúdame, díselo. Y te pedimos, Padre, que puedas hablarnos. Gracias por esta hermosa alabanza, Padre, que nos abrió la mente y el corazón para prepararnos para escuchar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes a los que recién llegaron y a los que se van conectando. Les saludamos una vez más. Mi nombre es Miguel Bejarano, pastor de la iglesia Lighthouse Latino Fellowship. La verdad que la alabanza de hoy fue guiada. Yo a Luis, el pastor, creo que dijo la semana pasada algo parecido y está pasando. Bueno, nos hemos conectado esta semana y no le he compartido el mensaje, pero tiene que ver algo de eso, ¿no? De la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir estas 3 semanas que vienen tiene que ver, como título le puse, no te rindas. No te rindas. Hemos sido exhortados muchas veces a vivir vidas transformadas en el poder de Dios, vidas disciplinadas. Pero iba escribiendo durante toda esta semana y iba pensando, bueno, Dios, ¿qué es la palabra que quieres que comparta? En realidad había escrito otra predicación hasta el día jueves, viernes a la noche, que se llamaba Enemigo Íntimo, que hablaba sobre los enemigos dentro del matrimonio, a vencer. Pero ayer, mientras estaba de rodillas pidiendo en oración que Dios me guíe para ver si esa era la palabra que Él quería que traiga, Dios me llevó a un pasaje en el libro de San Juan, capítulo 21, si me acompañás, mismo pasaje que estudiamos la semana pasada, luego de la predicación del pastor Juan en la Santa Cena, no sé si se acuerdan, que hablábamos de que Jesús quiere tener un tiempo de comunión con cada uno de nosotros, que es una invitación de Él hacia sus hijos, y hablábamos que habían 12 apóstoles que estaban desanimados y el Señor los va a buscar. Vamos a continuar esa historia en esta tarde. No te rindas. ¿Alguna vez alguien vio la película Retroceder Nunca, Rendirse Jamás? Como título, ¿no? Ahí está un boxeador que va siempre al frente, pero rendirse, jamás. Ayer salió el campeón Argentina, entre paréntesis, ¿no? Y uno tenía felicidad como argentinos ver a nuestro, como jugador máximo, estrella mundial, levantar por primera vez la copa que tanto anhelaba, y ver las críticas que durante años recibió por que ser segundo dicen que no es tener éxito, sino sos campeón, y su desmoralización constante al llegar a un país donde la prensa lo atacaba mucho, casi toda, no digo toda. Y veía que de alguna manera tenía que encontrar una persona, pasaron los mejores entrenadores argentinos a dirigir a la Argentina. Pero hubo un inexperto, como lo llaman allá, que nunca había dirigido un equipo, un joven llamado Lionel también, Scaloni. Criticado, humillado, bastardeado por el medio argentino, hasta de algunos países, logró hacerle creer a este muchacho que se puede, que un fracaso no es el final, que un fracaso es la puerta al éxito. Y una de las frases que decía Messi anoche, todos los fracasos anteriores, nunca, por ver solamente el fracaso y no enfocarme en el futuro, no me había dado cuenta que Dios había preparado algo especial para él, algo diferente, que él no estaba en su mente salir campeón en el Maracaná, porque la Copa se tenía que jugar en Argentina, no en Brasil, y por las cosas de coronavirus se terminó jugando en Brasil. Pero durante todo ese partido veía a un técnico que le decía a los muchachos, vamos, sigan corriendo. Ya no daban más, minutos 80, estábamos todos con el corazón en la garganta, sigan corriendo. Y vos veías la pierna de Messi lastimada, un jugador número 3, Montiel, sangrando sus pies. Pero veía a alguien que estaba detrás de ellos diciéndole, a pesar de sus fracasos,
de la mala prensa que tuvieron, no se rindan, sigan. Pero cuando tocó el pito el árbitro en el final, se ve al mejor jugador del mundo postrarse de rodillas, recibiendo y entendiendo que había ganado. Vos sabés que vamos a ver hoy esa expresión, no te rindas. Porque en nuestra vida cristiana nosotros muchas veces caemos, fracasamos y a veces queremos rendirnos. Muchas veces circunstancias nos lleva a equivocarnos, a tomar malas decisiones cuando estamos sirviendo a Dios, cuando enseñamos la palabra, o fracasos dentro de nuestras familias, y no tenemos a alguien que nos diga, che, fracasar es parte de la vida. Quizás tenés una persona que te juzga o te critica y no ve el esfuerzo que hiciste aún en el fracaso, y ves personas que de alguna manera, en vez de animarte, te desmotivan y te desvalorizan. Quizás te criaste con un padre que nunca te motivó a ser mejor. ¿Ves? Y vamos a ver ahora en la figura de Pedro cómo Jesús mismo lo va a buscar personalmente a este fracasado para decirle no te rindas. Tengo un proyecto para ti porque soy soberano, porque no terminé de hacer la obra contigo, porque todavía el plan que tracé para ti en tu vida queda mucho por camino por recorrer. Y vamos a mirar en la vida de Pedro cómo Jesús restauró a este hombre que se negó a Jesús, que juró no conocerlo. Entonces vamos a enfocarnos en eso y vamos a ir pensando el fracaso de Pedro, ¿sí? La semana que viene vamos a hablar de la traición que Pablo sufrió y después vamos a hablar la siguiente semana, no te rindas ante la pérdida, cuando alguien muere. Entonces, hoy nos vamos a enfocar ante el fracaso. Vamos a ver la vida de Pedro. Mateo capítulo 26, antes de leer Juan 21, para ver un poquito cómo Pedro llega al fracaso. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 35. Dice así. Acá. Vamos a leer desde el 30 para entender mejor el contexto. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26, 30. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, Jesús está dando una profecía sobre ellos. Ellos iban a negarlo el día que él iba a ser arrestado. Y Pedro se levanta y dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Viste? Era la promesa de Pedro. Jesús le dijo una profecía. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo otra vez, no escuchando la voz de Dios, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y acá vemos a Pedro que se levanta y no cree la palabra de Dios. Jesús dice, esta noche me van a entregar y todos ustedes se van a escandalizar. Visión profética. Y el apóstol Pedro dice, si estos se escandalizan, yo no lo voy a hacer. Jesús le dice, va a cantar el gallo, ¿me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo? Y Pedro dice, yo no te voy a negar. ¿Y qué hicieron los demás? Nosotros tampoco. ¿Viste? No estaban prestando atención que Jesús le está diciendo, ustedes lo van a hacer, ya está escrito, va a pasar. Lo está diciendo Jesús. ¿Ves? Y acá vemos que Pedro promete no negarlo, promete no dar la vida, promete no abandonarlo en el momento más importante en la vida del Maestro, del Señor. Ahora vamos a ver dónde se cumple esta profecía. Vamos al versículo, ahí en el mismo capítulo, versículo 69. Más adelante. 26:69, Mateo. Pedro estaba sentado fuera en el patio, ya arrestaron a Jesús, ¿sí?
Y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas, ¿qué dice ahí? 70. Él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él afuera, la vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Ahora juró, ¿viste? Te juro que no lo conozco. Primero dice, no lo nego, no sé quién es. Ahora con juramento no lo conozco. 72. 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, Pedro estaba tanto tiempo con Jesús que hablaba, se parecía a Jesús, su vida reflejaba a Jesús. Y vamos a descubrir qué fue aquello que llevó a Pedro a negar a Jesús. Porque las personas veían a Jesús en él. Tu forma de hablar, de manejarte, se nota que estuviste, que sos parte de esa cesta, decían ellos. Entonces, Pedro se acordó, 74. Entonces él comenzó a maldecir, mirá, cómo fue sufriendo su pecado, fue como creciendo. Primero mintió y después mintió más, y una vez que seguí mintiendo, el 75 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Se cumple la profecía del versículo 35, que Jesús había dicho que le iba a negar. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. El otro evangelio nos menciona y nos dice que cuando Pedro le niega y canta el gallo, al caer Pedro llorando, quebrantado de la vergüenza, miren este cuadro, hermanos. Ve a la distancia, a Jesús lo habían arrestado, a Jesús lo estaban golpeando, a Jesús lo estaban escupiendo, habían empezado un juicio falso a altas horas de la noche, trajeron a todos los políticos corruptos del grupo religioso de los sacerdotes, ¿viste? Era algo ilegal. En ese momento, cuando está Jesús siendo golpeado, maltratado, escupido, pisado, blasfemado, en medio de todo ese tumulto, dice que Pedro está negando a la distancia. Y Pedro se cae, levanta los ojos y ¿sabe qué le está mirando? Jesús. Está mirando el corazón lleno de vergüenza de Pedro. Y Pedro dice en el Evangelio que ve a Jesús y se va llorando amargamente. Porque en los ojos de Jesús, aún en medio de ese dolor, Pedro está mirando paz. Seguro que se me miraría a mí, yo le gritaría, te voy a agarrar con zafo de esta, te agarro y te mato por traidor. Jesús está mirándolo con paz. Jesús le está mirando con esperanza. Jesús lo está mirando una mirada de otra oportunidad. Pedro, te dije, acordate la profecía. Luego vuelto, espérame en Galilea, luego de los 3 días cuando resucite. Esa era la profecía. Pero Pedro se va a llorar amargamente. Y ahí vemos a Pedro, que niega al Señor, que lo maldice y que se va triste. ¿Sabes qué? Jesús siempre está mirándonos. No importa dónde nos caímos, no importa en qué fracasamos, no importa qué errores cometimos. Él está ahí en el trono mirándonos. Él está esperando que vos y yo nos acerquemos y podamos levantar aún con nuestros ojos de vergüenza si hacemos cosas como Pedro que hizo, que estaba mal. Que lo podamos mirar, pero no mirar un ojo de juicio, sino un ojo de misericordia, un ojo de esperanza, un ojo de otra oportunidad. Pedro, todavía no terminé con vos. Ahora vamos a nuestro pasaje del día de hoy y vamos a ver la restauración. Jesús restaura la vida y el ministerio de Pedro. Juan 21, acompáñame ahí a San Juan 21 ahora. Ahí vimos la promesa de Pedro, la caída de Pedro. Y ahora vamos a ver, después de pasar ese periodo de tormento, de dolor,
Porque lo que tenemos que pensar es ¿por qué lloró Pedro? ¿Por qué se fue amargamente? ¿Cuál fue la diferencia entre él y Judas? ¿Por qué Judas dice que se arrepintió y se fue a ahorcar? ¿Ves? Y Pedro se arrepintió y se fue quebrantado. Pedro estaba lleno de vergüenza, pero estaba buscando a Cristo. Judas no, Judas se suicidó en la autocompasión y en la lástima propia. Él nunca hubo arrepentimiento, él nunca vio a Jesús como Señor, lo vio como maestro. Siempre decía, maestro, vos no vas a encontrar a Judas llamarle Señor. Vos vas a ver, Pedro, tú eres el Mesías, el Señor. Para Judas siempre fue el maestro, ¿viste? Vos siempre tenés que pensar cuando tenés un líder espiritual. Para vos es el... algunos me dicen, Miguelito, yo digo, este me debe matar por dentro. Otros me dicen, pastor, no es por título, te hace más siervo. Otro te hace más siervo. Sino también la forma de ver al hombre de Dios, al hombre espiritual, demuestra también cómo está tu corazón, cómo respeta la autoridad. Y en este caso, para Judas, ¿qué era? Jesús, el carpintero, el maestro, ¿viste? Pero para Pedro, ¿qué era? El Señor. Si vamos a ver más, ahora vamos a ver un pasaje donde Pedro va a decir, tú eres el Mesías. Y Jesús le va a dar, ahora lo vamos a ir viendo, no me voy a meter ahí porque si no nos vamos a tardar más. Vamos a ver la restauración de la vida y del ministerio de Pedro ahora. Jesús estaba, no que no entendía en los ojos o la mirada de Jesús, luego de ver esos ojos, sino él estaba lleno de indignación propia, de vergüenza, de culpa. Era de, ¿cómo voy a correr a sus pies ahora si yo lo negué? Esos 3 días de muerte para él fueron una tortura. Quizás estaba alguien ahí acusándolo, tú que juraste negarlo. ¿Viste que siempre hay alguien cuando fracasas en algo viene y te apunta con el dedo? Y vos estás esperando, sí, ya sé que me equivoqué, ¿cómo salgo de este pozo? ¿No? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo salir de este lío donde me he metido? Pedro quizás estaba así, estaba atormentado por su propia conciencia, lo estaba volviendo loco. Entonces Pedro va a su encuentro, capítulo 21, vamos a resumir los primeros versículos. Jesús se va a manifestar, dicen los primeros versículos, a los discípulos. Ellos habían ido tras de Pedro. Pedro dijo, vamos a pescar en el versículo 1 del capítulo 21. Y todos dijeron, bueno, nosotros también vamos con vos. Era el oficio de Pedro. ¿Recordás cuando Pedro dijo, yo no te voy a negar y mi vida voy a dar por ti? ¿Qué dijeron los otros? Nosotros también. Porque Pedro tenía mucha influencia en la vida de los discípulos. Pedro lo seguía, él era su ejemplo. Jesús había hablado bien de Pedro. Pedro tenía reuniones especiales con Jesús, así como Juan. ¿Ves? Entonces los arrastra todo a pescar. Él estaba amargado consigo mismo, enojado, no podía creer lo que él hizo. ¿Viste? Siempre cuando alguien está con amargura va a arrastrar a los otros que están con amargura. Quizás los otros no estaban pensando irse, alguien dijo, bueno, vámonos, bueno, yo también me voy. Eso pasa en todo lado. Vas a ver un amargo que arrastra a los otros amargos. Alguien que está mal con Dios quiere que todos estén mal con Dios. Pero no es así. Jesús no quería eso de Pedro. Por eso el pecado de Pedro fue público. Él maldijo públicamente. La restauración delante de los discípulos, de los apóstoles, de los otros discípulos tenía que ser pública. ¿Ves? Para que todos vean que la mano de Dios está con Pedro. Si no, ¿cómo Pedro se iba a tener el coraje de levantarse a hablar? Entonces, acá vimos la caída de Pedro. Ahora vamos a ver acá en estos versículos. Entonces Jesús está en la orilla del mar, los discípulos están pescando, no pescan nada. Jesús les dice, echen a la derecha, porque no tenían nada, toda la noche no pescaron nada. Sacan un montón de pescado, lo llevan, dice, y la red no se rompe, aún siendo mucho, hasta la orilla. El discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor. Pedro de emoción no se viste, estaba desnudo, se echa al agua, nada hasta la orilla, y cuando ve a Jesús se queda paralizado. Se queda mudo, no habla. Y Jesús le pide algo de los pescados que trajeron. Jesús lo hace el asadito en la parrilla, lo cocina, los invita a comer después de orar y tiene un tiempo de comunión, de intimidad y de restauración conjunta con los discípulos.
les estaba demostrando de que todavía el plan para cada uno de ellos continuaba, no se había detenido por el fracaso que tuvieron los otros 11 junto a Pedro, excepto Judas que se quitó la vida. ¿Ves? Pero Pedro todavía estaba lleno de autoculpa, de bronca a sí mismo, porque él era un hombre de carácter, era un hombre que iba al frente. ¿Cómo me puedo equivocar yo? No puedo cometer este error, justo yo. Yo tengo algo de eso, cuando me equivoco me quiero morir, digo, justo yo me tengo que equivocar. Sí, te vas a equivocar, es parte de la vida. Entonces ahí venía la restauración a Pedro. Entonces comienza el versículo 15 y dice 14, termina diciendo, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Bueno, versículo 15 en adelante vamos a leer, cuando hubieron comido, terminó la cena, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderán tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará donde no quieras. Hablaba de que él con su muerte iba a glorificar a Dios. Esto dijo dando a entender que con muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, como es él, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Está hablando del apóstol Juan. Juan, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Ahora vamos a leer hasta ahí nomás. La pregunta de Jesús, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? No comienza preguntándole, che, Pedro, ¿qué pasó con tu juramento? Pedro, ¿qué pasó con esa actitud tuya? No te voy a negar, nunca te voy a negar. ¿Qué pasó que vos tenías que llevar a que los otros 10 no me nieguen? ¿Qué pasó, Pedro? No, ¿por qué lo hiciste? ¿No comiste, no ayunaste, no oraste? ¿Qué pasó? No hubo un dedo de, es tu culpa. Jesús no andaba con el dedo así. Jesús hablaba para que nosotros mismos digamos, yo soy culpable. Yo estoy en este problema por mi culpa. Entonces Jesús de una manera magistral le va a hablar al corazón de Pedro y le va a decir en esta restauración, ¿me amas, Pedro? Versículo 15. La pregunta de Jesús, ¿me amas, Pedro? Entonces la palabra que usó Jesús se traduce amar y esta palabra alude a un compromiso total, ¿sí? Es una palabra muy diferente a la que nosotros conocemos como amor. Esta palabra que Jesús está utilizando y que le pregunta a Pedro alude a un compromiso total. Ahora Pedro respondió a su vez con otra palabra que confirmaba su amor con Jesús. Pedro, Jesús, tú sabes que te amo. Aunque no necesariamente su compromiso total. A ver si se entiende. La palabra que usa Jesús de amar se traduce y significa que es una entrega total, es un compromiso con una convicción total de entender quién es Dios y quién eres tú. Pero Pedro le responde con sí te amo, pero no con un compromiso total, no con un amor completo. ¿Se entiende la diferencia? No es que Pedro no entendió qué debía responder.
Pedro entendió la pregunta de Jesús. Él entendía el griego. Entendía muy claro lo que Jesús estaba diciendo. ¿O qué Jesús le estaba preguntando? Es que Pedro, sabiendo que él le negó en el pasado, es posible que no se sintiera digno de afirmar una devoción suprema. Jesús quería que le responda con un amor supremo. Y Jesús dile, para Pedro era mucho amar con ese amor. Yo te traicioné, Jesús. Una vez hablé, otra vez, no voy a meter la pata 2 veces. Sus hechos fueron públicos y su confesión pasada no respaldaba como con ejemplo lo que él dijo, cómo se condujo. Dios estaba esperando de Pedro, Jesús, que le ame con el amor supremo que Jesús le estaba amando a Pedro. Y Pedro no es que no estaba convencido, no se sentía capacitado para amarlo con ese amor supremo, comprometiéndose totalmente. Él le amaba con el amor eros, el amor del hombre, el amor erótico, el amor filial, el te quiero. Y lo que Jesús estaba demandando era amame con un amor completo, con el amor ágape, con el amor sin condiciones. Ese es el amor supremo, con que Dios espera que vos y yo le amemos. Jesús le hizo entender a Pedro cuán necesaria era su devoción e invariable al preguntarle si lo amaba con amor supremo. Jesús demanda un compromiso total de sus seguidores. Pedro, para la misión que te quiero encomendar, y para nosotros los que estamos acá y los que nos están mirando, Jesús está demandando, si le queremos seguir, si le queremos servir, que le amemos con un amor supremo, no con tu amor. Tu amor y mi amor es mezquino, siempre va a ser corto de paciencia. Y Dios derramó su amor para que le amemos con su amor. Por eso el fruto del Espíritu Santo, según el libro de Gálatas, ¿qué dice que es? El fruto del Espíritu Santo es amor, ¿viste? Y luego dice paciencia, benignidad, templanza, contra tales cosas no hay ley, etc. Pero es amor, ¿viste? Un amor supremo. Jesús demanda un compromiso total. Y para poder cumplir nuestro compromiso total, tenemos que entender y darnos cuenta que vamos a fracasar en nuestra vida si no amamos con el amor de Dios. Si no nos esforzamos a ser llenos de su amor. La palabra de Dios dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por su Espíritu. Entonces vos y yo estamos capacitados para amar a esas personas que son difíciles de amar. A esas personas que no causan dolor de cabeza. A esas personas que si fuese por vos le das una patada y lo mandás a su país de vuelta. A esa persona que te critica, que te fastidia, que es imposible de ver. Hay veces que yo me cruzo con personas que antes venían a la iglesia y yo digo, bueno, está todo bien, se fueron, buscaron otra iglesia. Quizás nunca algunos se acercaron a decirme, pastor, me voy por esta razón, o porque queda más cerca de mi casa, porque no comparto su doctrina. No, desaparecieron y se fueron así nomás. Y eso duele mucho. Pero bueno, uno que no debe nada y no teme nada, camina con la frente en alto. Yo nunca voy con la cabeza abajo caminando, pero no le debo nada a nadie. Y aparte, el Señor me dice que vaya de integridad caminando. Y cuando veo a alguna de estas personas, sin dar nombre, veo que me ven a mí en el mercado y yo los veo a la distancia, pero yo voy mirando así a lo lejos, como camino. Y veo que me miran y de pronto, oh. Yo digo, ¿con qué amor me estás amando? Aunque te hayas ido, yo te voy a seguir amando. No puedo dejar de amarte. No voy a juzgarte. Me encantaría entenderte. ¿Qué te pasó? ¿Ves? Cuando no amamos, cuando no vivimos el amor de Dios, no queremos cruzar por la misma vereda de aquella persona que hay algo en nuestro corazón. Viene por acá, yo me voy por allá. A veces voy a visitar iglesia y veo que estamos caminando y el hermano me dice, no vamos por acá porque no me quiero cruzar con aquel. ¿Cómo? ¿En la casa de Dios hablamos del amor? ¿Cómo no te vas a cruzar con aquel? Si hay un problema tenés que arreglarlo. Vamos a participar de la cena en algún momento en el mes. ¿Cómo vas a comer juicio? ¿Ves? Con nuestro amor, con tu amor y mi amor, vamos a querer esquivar a las personas que nos caen mal. No vamos a querer mirarla. Vamos a corrernos la vereda del frente. Pero con el amor de Dios lo vamos a amar sin condición.
Por eso Jesús nos invita a mirarlos con su amor. El amor a Jesús debe ser supremo por encima del amor a cualquier cosa, ¿viste? Jesús le dijo, mi madre y mi padre son los que hacen la voluntad de Dios. El que no aborrece a madre y a padre y a hermano no puede ser mi hijo. No está diciendo que debemos despreciar a la familia. Está diciendo que pongamos a Él en el centro de nuestra vida como la preeminencia en todo. Que amemos a Jesús sobre todas las cosas. Es la única forma de tener éxito en la vida cristiana. Debo amar a Dios sobre mi trabajo, sobre mi negocio, sobre mi propia esposa, sobre mis propios hijos. Amando así, vas a amar bien a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tu propio trabajo. Jesús confronta a Pedro con amor para levantarlo y para que él sea el líder de los otros apóstoles. Mirá lo que dice ahí Mateo capítulo 16, versículo 17. Mateo capítulo 16, versículo 17. Jesús quería reivindicar el liderazgo que había prometido sobre Pedro. 16, 17 y 18. Dice así. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahí le da a Pedro que él iba a tener la llave, él iba a comenzar, él iba a abrir la predicación del Evangelio, el mensaje de esperanza al mundo. ¿Y cuándo se cumple eso? Hechos capítulo 2. Ahí Pedro abre, él tiene la llave, él comienza a predicar el Evangelio. La pregunta, ¿me amas más que esto? Porque después, volvemos allá a Juan 21, dice, ¿dónde está? Acá. 16, volvió a decirle por segunda, 16, 15. Cuando hubieron comido, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Versículo 15. Ahora, esa expresión, ¿me amas más que esto?, puede referirse a los pesos que traían. En el versículo 11 habían pescado un montón. O podría decirse a los discípulos, ya que Pedro había negado delante de los apóstoles a los discípulos. Jesús quería que Pedro lo amara con tal supremacía que se dispusiera a abandonar todo lo que era conocido para él y a dedicarse de manera exclusiva a ser un pescador de hombres. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando fracasó, ¿qué buscó? La caña y el barco. Ese era su oficio. Pedro tenía que estar dispuesto a cumplir su llamado. Cuando Jesús lo llama al ministerio 3 años antes, ¿qué le dijo en qué lo iba a convertir? Y te haré pescador de hombres. ¿Qué haces pescando, Pedro? ¿Qué haces ganando plata, Pedro? Habían pescado un montón. Dice que el barco no lo podía sostener. Era mucho dinero, mucha plata. A vos no te llamé a hacer dinero, a vos te llamé a ser pescador de hombres. Podría referirse a esto más que esto. Jesús quería una entrega total, que él se dé cuenta que si era necesario tenía que abandonar lo que le ataba al sistema del mundo para poder glorificarle a él y para el llamado que Dios tenía para Pedro. Y de la misma manera muchas veces Dios nos llama a nosotros. Yo recuerdo el día que me llamó el Señor y estaba en el 2006 pensando, digo, ¿cómo hago? ¿Será que podré vivir por fe? ¿Qué es vivir por fe? ¿Será que alguien me va a dar algo para vivir si dejo mi trabajo, dejo mis cosas para poder servir a Dios?
Bueno, un día tiré el palito en el fogón, dije, Señor, yo siento tu voz que me está diciendo que vaya. Tú te vas a encargar del resto. Y pasaron desde aquel 2006 tantos años y hasta el día de hoy, el Señor en los tiempos buenos, los tiempos malos, en los fracasos, siempre ha sostenido su promesa de sustentar a su siervo cuando son llamados para el ministerio. Y Jesús quería que Pedro entendiese que él debía amar más su llamado que esos peces o esos oficios que él tenía antes, porque él había vuelto eso ante el fracaso. O podría referirse esa expresión en cuanto a los discípulos, de poner a Jesús en primer lugar más que qué es lo que hacen los demás discípulos. No poner los ojos en ellos. Ahora lo va a corregir más adelante cuando dice, ¿y qué de este? Pedro, deja de mirar a Juan, enfócate en ti, es lo que Jesús le está queriendo decir. ¿Qué a ti? ¿Qué te importa lo que yo voy a hacer con Juan? Preocupate por ser fiel vos. Preocupate, Pedro, por amarme con el amor mío para no volver a caer en el mismo pecado. ¿Viste? Pedro tenía esa debilidad de mirar, compararse, preguntar qué va a pasar con cada uno de ellos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar preocupados en hacer lo que Dios nos pide que hagamos individualmente. La expresión apacienta mis corderos aparece 3 veces. En las 3 veces que le pregunta le dice apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Y las 3 palabras dicen mi. ¿Te das cuenta? Mis corderos, mis ovejas, mis corderos. Otra vez. Habla de propiedad. Es mío. No es tuyo, Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Apacienta. Vos fíjate que el oficio de Pedro es que él debía ser un ayudante del Señor. Jesús le está diciendo, tú vas a ser mi pastor, pero no sos el pastor. Yo soy el pastor de pastores. Todos los pastores cuando él nació, ¿qué ofrecieron? Un presente ¿a quién? Al niño que nacía como el príncipe ¿de qué? De los pastores. Pedro tenía que entender que él iba a ser el ayudante de Jesús en su ministerio terrenal para pastorear las ovejas de Cristo. ¿Se entiende eso? Por eso él tenía que ser restaurado públicamente. Por eso que él tenía que ser transformado de una manera pública y entender que amar con su propio amor lo iba a volver a llevar a fracasar. Él tenía que entender que debía amar a las ovejas del Señor con un amor supremo para no volver a caer, para no volver a equivocarse y para no volver a fracasar. Él debía alimentar y nutrir a las ovejas sin interrupción. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4 nos habla de eso, lo que un pastor debe hacer. Pedro, al ser transformado, él iba a ser quien iba a nutrir estas ovejas, quien le iba a alimentar, quien le iba a enseñar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice que debemos predicar la palabra y que debemos enseñar la palabra. Y para Pedro entendía que el deber primordial de un mensajero de Jesucristo es enseñar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:2. Y Pedro tenía que ser consciente de eso. Vas a predicar a un pueblo rebelde, a un pueblo que no obedece, a un pueblo que se quiere apartar de mí, a un pueblo que muchas veces me ignora cuando me tiene que buscar, a un pueblo que le cuesta hablar conmigo. Te vas a tener que parar ante ellos y predicar no una parte de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Por eso Pedro necesitaba ser restaurado con un amor supremo y al entender ese amor supremo, comprender que la única forma de no volver a fracasar es con el amor completo de Dios. Ahora, Pedro, ¿me amas? No con tu amor, sino con mi amor, que es un amor total, el amor ágape, un amor sin condición, un amor que si ama en la dimensión divina, está dispuesto a morir, aún por aquel que quiere crucificarle. Si no, miremos a Jesús en la cruz. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Es el amor de Dios indudado en el Hijo de Dios en la cruz. Y con ese mismo amor Dios nos exhorta a amar a las personas que vamos a liderar, que vamos a guiar y a las que le tenemos que enseñar acerca de Jesús. Y en Hechos capítulo 2, versículo 14, vemos que Pedro se levanta una vez que reciben el Espíritu, la manifestación del Espíritu ahora en su vida personal. Y Pedro se levanta y dice, varones israelitas, ustedes mataron al autor de la vida.
Los está acusando públicamente. En ese mismo lugar, 3 días antes, 40 días antes, había maldecido, había negado al Señor. Ahora, al entender su amor, estaba siendo obediente y se paraba, aún y sin importar que las mismas personas que crucificaron a Jesús lo iban a crucificar a él, y dice: ustedes mataron, ustedes son responsables. ¿Y cuál es la solución? Arrepiéntanse y bautícense. Ese era el mensaje de Pedro para el pueblo de Dios, y vendrán tiempos de refrigerio. Es el coraje, una vez que se comprometió con Dios, dejó de ser un hombre vacilante, dejó de dudar, dejó de mirar a los demás y empezó a enfocarse en Él, Jesús y su llamado. Y acá lo vemos en el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, predicando el Evangelio. Versículo 17 nos habla del Juan 21, ahí en nuestra lectura de hoy, que Pedro se entristeció de que Jesús le preguntase 3 veces: ¿me amas? Se entristeció. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entendió todas las lecciones que Jesús quería enseñarle. Jesús le dice ahora irónicamente: ¿me amas con tu amor? No, Jesús, tú lo sabes todo. Tú conoces todo de mí. Ahora entiendo, te amo con tu amor. Ahora entiendo, me comprometo a amarte con tu amor, con el amor de Dios. Quiero que sea rebalsado mi vida, mi corazón, para poder amar a las personas que se pierden con ese amor. Por eso Jesús quería ayudarle a Pedro que entendiera cómo es su corazón. Jesús quería que él aprenda que su corazón era engañoso. El profeta Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso, perverso. La palabra perverso significa pervertido, que viene de la palabra pervertir, que te pervierte. Así es el corazón. Y Jesús dice que del corazón del hombre sale lo malo. El grito, el odio, la maldición, la maledicencia, todo lo malo, el adulterio, la fornicación sale del corazón del hombre. Por eso debemos permitir que el corazón de Cristo, que el amor de Cristo, que el poder de Cristo entre a nuestro corazón para limpiarlo. Jesús quería que Pedro entienda que con ese corazón no lo podía amar. Tiene que renovar su corazón con su amor supremo para poder amar a la manera y en la dimensión que Cristo ama. Queridos hermanos, te puedo asegurar que para mí no es fácil. Pero cada día que me levanto preguntándome a mí mismo: ¿he amado con tu amor? ¿Hay alguien que se me cruce por el camino y lo esquivo, no lo quiero ver? Iré por un supermercado y veo a alguien y miro para otro lado. Ese es un síntoma que estamos amando con nuestro amor. Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y la palabra de Dios dice que Dios derramó su amor desde la cruz hacia nuestros corazones para que me amemos en la dimensión de Cristo. A veces vas a tener que amar a alguien que no querés amar. ¿Cómo puedo amar a este tipo de gente? La única forma de ser como Cristo es amar. Vos no vas a poder, yo no voy a poder, pero Cristo en nosotros nos da el poder para amarlo. Porque una persona sin Cristo pasa una eternidad en el infierno. Y entender que el hombre sin Cristo se va al infierno mueve mi corazón en dirección y en obediencia a predicar el Evangelio. Ahora Pedro tenía el valor, tenía el coraje, ya no se sentía un fracasado. Cuando él escribe siempre habla de seguir las huellas de Jesús, para que sigáis sus pisadas, para que andéis como él anduvo. ¿Sabes por qué? Porque él amaba con su corazón, no con el amor supremo de Dios. Él en sus cartas refleja sus errores, pero nos habla de la victoria que uno puede tener en Cristo. Queridos hermanos, vos y yo fracasamos en la vida. De distintas formas, de distintas maneras vamos a fracasar. Vamos a querer negar la cruz. Vamos a decir: hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a orar, hoy hice este pecado. Dios te sigue llamando desde la eternidad. De su santo trono te sigue diciendo: te amo con mi amor, no con tu amor. Y mi amor abarca todo el universo, porque soy amor, no es que tengo amor. Jesús es amor, y Él te ama, y Él te llama, y Él quiere tener intimidad como quería tenerla con Pedro. Pedro tiró la toalla, Jesús le dijo: levanta la toalla. ¿A dónde vas? Todavía te quiero una misión.
Todavía tenés que seguir predicando. ¿A dónde vas? Jesús te dice a vos, me dice a mí, nos dice a nosotros, no tiré la toalla, no la tirés. ¿Querés que tu esposo cambie? Búscame a mí. ¿Querés que tu hijo cambie? Búscame a mí. ¿Querés que tu mamá reciba a Cristo? Búscame a mí. Búscame a mí. Confía en mí. Y la palabra de Dios dice, y Él hará. Él hará. Lo que pasa es que nosotros queremos que oremos y pase, que suceda. Pero nosotros tenemos que confiar que hará es futuro, que Dios va a hacer su obra en su tiempo. El tiempo es diferente al de nosotros. Es muy diferente. Confiemos en los tiempos de Dios. Y no importa en el pozo que te hayas caído. ¿Recuerdan a Pedro? Si caminando sobre las aguas, si eres tú, ya mándame a que vaya y no me caeré. Y Pedro va mirando a Jesús. Se cae, fracasa porque mira las olas, el viento, y deja de caminar en las aguas. Y Jesús lo mira, le dice, no le dice algo malo, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Viste? Es como cuando un entrenador le dice a su jugador, no dudes, cree en ti, confía en ti, seguí corriendo. Le dice, seguí caminando en el agua. Pero cuando se cae, ¿qué hizo Jesús? Extendió su mano en el agua y lo puso en tierra firme en el barco. Y Jesús entró al barco y la paz inundó, no solamente dentro del barco, sino en todo el mar de Galilea. ¿Ves? Eso hace Jesús cuando en medio de nuestro fracaso, en vez de hundirnos, de desesperarnos, de dejar de buscarle a Él, nos enfocamos solo en Jesús como el centro de nuestra vida, nuestra existencia y dependencia. Es ahí donde podemos descansar, queridos hermanos. No les hable a alguien que vive de triunfo en triunfo porque te diría que es mentira. Te hable a alguien que aprendió a vivir en la vida aprendiendo de los errores, sabiendo de que tenemos un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, compasivo y justo, que cada día nos está esperando para tener un tiempo con nosotros. Jesús les dijo en este mismo capítulo, vengan, quiero comer con ustedes. No hay nada, tiren la red para la derecha. Cuando traigan los pescados, dame algo de lo que trajiste. Cuando yo pienso en esa enseñanza, digo, qué fácil sería que Jesús haga aparecer los pescados todo el tiempo, ¿no? La provisión todo el tiempo. Pero ellos tenían que tener fe y tirar la red ¿hacia dónde? Al lado de donde Jesús les dijo. A veces estamos tirando la red fuera del lado de Jesús, fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué no buscamos en oración a Dios? Hacemos lo que debemos. Oremos, trabajemos arduamente, buscando lo que deseamos cumplir en nuestras vidas con Dios. Y dejemos que Dios llene nuestra red de pescado. Pero que ese pescado que Él ponga en nuestra red no nos aparte de Él. No nos prive de servirle. No nos robe el privilegio de ser obediente al llamado supremo, de amarlo como Él nos ama, para amar a los perdidos y predicarle el Evangelio. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre, en esta tarde te damos tantas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy cantamos, Santo, Santo eres tú, Dios de toda creación. Hoy tus hijos te cantan, te alaban y te bendicen a la grandeza de un Dios todopoderoso, a la justicia de un Dios justo, santo y misericordioso. Tu pueblo te alaba, Señor, porque tú eres un Dios soberano, que ninguna vida está ausente de ti o la ignoras. A ese Dios cantamos. Aleluya. Por eso te pido, Padre, que cada hermana, hermano que esté acá o nos esté mirando desde su casa, que no se rindan ante el fracaso, que no se rindan ante el error, que no se rindan si hicieron malas cosas y tomaron malas decisiones y trajo consecuencias, que aprendan a vivir con esa realidad y que confíen en ti, Señor, que tú no los dejas y tú no los desamparas, que tú les vas a dar una salida, que tú vas a abrir caminos en el desierto,
y vas a traer agua abundante en medio de su soledad. Que los vas a cubrir con tu amor eterno. Y que no están solos, que tú estás para cada uno de nosotros. Clama desde tu corazón: Dios mío, ayúdame a amarte con tu amor supremo. Ayúdame a amarte con tu amor y no con mi amor. Ayúdame a cambiar, a ser más como tú. Transfórmame, Jesús. Quiero tener éxito en mi vida. Quiero vivir agradándote a ti en obediencia. Dile en tu corazón: Jesús, ayúdame, ayúdame. Así como levantaste a Pedro del agua y le dijiste: no dudes, Jesús te dice: no dudes, confía en mí, pon los ojos en Jesús, que es el autor de tu salvación. Padre, te ruego y te suplico que puedas oír la oración de tus hijos, hijas, que estén mirando a través del Facebook o que estén acá en tu casa escuchando tu palabra, y que ellos puedan levantarse y no rendirse y creer que la vida cristiana no la gana el que menos veces se cae, sino el que más rápido se levanta. Tu palabra dice: 7 veces se cae el justo y se vuelve a levantar. No te rindas, sigue corriendo. Cristo viene, no te rindas. Cristo viene a buscarnos. No te rindas, está pronto a venir. Aleluya, Señor. Padre, te doy tantas gracias por tu palabra. Gracias por esta alabanza hermosa que cantamos en esta noche, Padre. Y seguimos, Padre, cantando con todo el corazón, con toda el alma. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.